En el siguiente video vamos a resolver un problema de flujo estacionario de calor. Empecemos por aclarar que al hablar de flujo estacionario de calor debemos tener en cuenta que la temperatura en cualquier punto de un cuerpo no varía con el tiempo. En nuestro ejercicio el cuerpo es un tubo. Resolveremos el problema usando el método de variables separables para la ecuación diferencial resultante. Primero les mostraré la solución detallada del ejercicio y posteriormente lo resolveremos en un software de programación. Valgámonos de la ley de conducción de calor de Fourier, según la cual la cantidad de calor liberada en una unidad de tiempo por un cuerpo que se encuentra en estado térmico invariable y cuya temperatura T en cada punto depende solamente de una coordenada X y está dada por la fórmula Q igual a menos K f de x de t dr, donde f de x es el área de la sección perpendicular a la dirección de propagación del calor y K es el coeficiente de conductividad calorífica. Procederemos a resolver el ejercicio con los siguientes datos. Nos piden encontrar el calor liberado durante un día en un tubo cilíndrico de radio interno 10 centímetros y radio externo 20 centímetros, teniendo en cuenta que la temperatura interior del sistema es 200 grados centígrados y la temperatura exterior son 100 grados centígrados. El coeficiente de conductividad calorífica es de 0.15 y la longitud del cilindro son 20 metros. Estos 20 metros se deben convertir a centímetros, ya que el programa está diseñado para resolver en centímetros. Nos piden encontrar también la temperatura en la línea isotérmica con radio igual a 15 centímetros. Para esto partiremos de la ecuación 1, resolviéndola con los parámetros que a continuación se especifican. Y luego procederemos a reemplazar los valores dados. Nos dicen que Q es igual al calor liberado. K es el coeficiente de conductividad calorífica. R' es el radio interno, R mayúscula el radio externo, T' temperatura externa, T minúscula temperatura interna, y es el radio en la línea isotérmica. Entendamos por línea isotérmica que es la línea punteada que está entre el radio interno, como lo vemos acá, y entre el radio externo, que es este de acá. De esta línea tenemos un radio igual a 15 centímetros. De la ecuación de Fourier, donde f de x es igual a 2pi r por L, porque estamos trabajando con tubo. Despejamos Q y nos queda la siguiente forma. Realizamos el método de variables separables para la ecuación diferencial y nos queda de esta forma, con dr sobre r igual a menos pi kl por la integral de t. De acá sacamos, resolviendo la integral, nos quedan esta ecuación, que es c, una constante, más q por logaritmo natural de r es igual a menos 2pi por k por L por T. Y de la ecuación 3 despejamos T, y en la ecuación 3 despejamos T y nos queda de esta forma. Acá es donde se halla la temperatura en la línea isotérmica. De la ecuación 2 podemos tomar dos casos. Del caso 1 es igual a C más Q por el radio externo y la temperatura externa. En el caso 2 es una constante más Q por logaritmo natural del radio interno y la temperatura interna. Y acá se procede a reemplazar los valores despejando Q y reemplazándolo en la fórmula en la otra ecuación. Hallamos que C es igual a esta magnitud. C es una constante cualquiera. La reemplazamos en la fórmula de Q y nos queda el siguiente valor. Este valor viene expresado en joules, ya que estas son las unidades del calor.
Ahora procedemos a encontrar el calor liberado durante un día. Se hace la conversión de horas a segundos y nos queda este valor también en joules, por lo que esta es el coeficiente de el calor. De la ecuación 3 reemplazamos los valores que acabamos de encontrar, C y Q, y nos queda que la temperatura en la línea isotérmica es igual a 141,50 grados centígrados. A continuación lo resolveremos en el software de programación Octave UPM. Este programa trae muchos beneficios, ya que solo es ingresar valores y ahí mismo nos arrojará los resultados. Le damos correr al programa. Nos piden escribir un valor para la constante de conductividad térmica. Este valor debe ser una magnitud en número y debe ser positivo. De lo contrario, el programa nos arrojará un error. Comprobaremos escribiendo una magnitud G. Nos dicen que el dato no es válido y nos piden otra vez escribir el valor. Si colocamos -5, nos dirá que debe escribir un valor para la constante que sea mayor que 0 y vuelve y nos pide que escriba un valor para la constante. Asimismo es para los demás datos que se deben ingresar. Entonces proseguimos a escribir como nos preguntan en el ejercicio. En este caso es 0,15. Nos piden escribir el radio interno en centímetros. Estas magnitudes se deben escribir en centígrados y en centímetros para así poder que el programa nos arroje los datos correctamente. El radio interno nos decían que son 10 centímetros. Nos pide el radio externo. El radio externo debe ser mayor al radio interno. Si se escribe un número menor al radio interno, el programa también nos corregirá. Escribiremos 5 para que sea menor que el radio interno. Nos dice que el radio interno debe ser menor que el radio externo. Y vuelve y nos pide el radio interno del cilindro. O sea, 10 centímetros y 20 centímetros adecuadamente, como nos decían en el ejercicio anterior. Escriba la temperatura interna del tubo en grados centígrados. La temperatura interna son 200 grados centígrados. La temperatura externa debe ser menor que la temperatura interna. De lo contrario, nos volverá a corregir, como lo vimos con el radio. En el ejercicio nos decían que la temperatura externa son 100 grados centígrados. Nos dice escribir la longitud del tubo en centímetros. Son 20 metros, pero deben estar en centímetros. O sea que son 2000 centímetros. Nos piden el valor para el que deseamos hallar la temperatura del sistema, o sea, la línea isotérmica, la línea punteada entre el radio externo y el radio interno. Nos decían que esta línea es 15 centímetros. Nos piden escribir el tiempo en el que deseamos calcular el calor liberado. El ejercicio nos decía que es durante un día. Para realizar esto debemos convertir un día a segundos y nos quedará 86.400 segundos. El programa, al realizar sus cálculos, nos arroja estos dos valores. Nos dice que el calor liberado en el tiempo dado, o sea un día, es esta magnitud. Esta magnitud está expresada en joules, como lo vimos en el ejercicio, y nos da el mismo dato que lo resolvimos en el ejercicio. Y nos dice que la temperatura del sistema en el radio dado son 141 grados centígrados. Hemos resuelto el ejercicio paso a paso usando las fórmulas y también lo resolvimos en Octave usando un código de programación. Este programa nos permitirá resolver el ejercicio cuando lo deseemos, cambiando los datos de manera que solo debemos introducirlos en el programa y este nos arrojará el resultado.
Eso es todo.